Bueno, buenas tardes a todos. La clase que nos congrega hoy es sobre la psicología sistémica, la psicoterapia sistémica. Les pido disculpas, sé que la imagen no es de lo mejor, pero bueno, no sé por qué hoy no funciona otro sistema que tengo que filma mejor, pero bueno, espero que por lo menos se escuche bien. El trabajo lo dividí en tres puntos diferentes. Primero, en explicar un poco cómo es el origen, los eventos históricos que dan origen a este pensamiento. Creo que allí se entiende mejor lo que es la psicología sistémica, ya se empieza a ver, a dilucidar, digamos, la visión que tienen de la persona, ¿no? En segundo lugar, los postulados y los principios y qué es exactamente la psicología sistémica. Y por último, una pequeña crítica, quizás más del orden filosófico, a las bases mismas de la psicología sistémica. Eh, Luego hay diferentes escuelas que aplican estas, algunas un poco más moderadas, otras un poco más conservadoras u ortodoxas, así que vamos a hablar sobre directamente los principios primeros, digamos, de esta ciencia para no tener que dividirnos mucho. La aparición de esta corriente de pensamiento coincide en el tiempo y en el espacio con muchos eventos referidos principalmente a la ciencia y la tecnología, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, del año 50 del siglo pasado en adelante, entre los 50 y los 80 más o menos, cuando se gesta al todo esta teoría. Me parece importante comprender un poco la historia y el contexto, porque allí se entiende, como dije, cómo se genera esta teoría y por qué la visión que tienen de la persona, ¿no? El enfoque sistémico, que es la base del pensamiento sistémico, consiste en reconocer la existencia de una serie de conceptos genéricos, aplicables y aplicados en diversos estudios, incluso en diferentes o prácticamente en toda la ciencia. Esa es la pretensión, ¿no? Entonces, nociones como conceptos como la energía, flujos, ciclos, realimentación, sistema abierto, reservas, recursos de comunicación, catalizadores, fíjense que hay conceptos químicos incluso que después se aplican a la persona y al sistema, interacciones mutuas, jerarquías, agentes de transformación, equilibrios, desequilibrios, estabilidad, evolución, etcétera, son aplicables a la idea genérica del sistema sin entrar en una disciplina en concreto. Es decir, es una teoría que se puede aplicar a cualquier tipo de sistema independientemente de la disciplina de la cual se trate. La importancia de este hecho es importante, es fundamental, pues significa que de ser cierto que existe una aproximación común, se puede establecer una forma de tratar el problema genérico, lo cual se va a llamar el sistema, independientemente de la disciplina en la que éste se considere. Esta aproximación común, que forma todo un vocabulario, digamos, que es aplicable común a toda la ciencia y que es aplicable a casi todas las ciencias o a casi todos los elementos de una ciencia. Esta aproximación surge de la sinergia principalmente de las siguientes ciencias. Es decir, no nace con la psicología, nace en otra ciencia, con el influjo de otra ciencia, y luego quizás es una de las últimas ciencias donde se aplica la psicología. Se aplica a la psicología, ¿no? En primer lugar, los pilares de la teoría sistémica, o del enfoque sistémico en general, surge de la teoría general de los sistemas. Y esta surge a su vez de la biología. El segundo pilar es la teoría de la información o de la comunicación. El tercer pilar es el de la cibernética. Fíjense cómo nacen en ciencias que no, digamos, que son diferentes radicalmente de la psicología, ¿no? A partir de estas se empiezan a extraer conclusiones generales reflejadas en una especie de vocabulario compartido por todas las disciplinas, o eso es lo que pretenden por lo menos, y se forma así el enfoque sistémico, y debe verse, dice Rosney, no como una nueva ciencia, no como una nueva teoría, no como una nueva disciplina, sino como una nueva metodología que trata de organizar el conocimiento para dar más eficacia a la acción. Es decir, una teoría general que sea luego aplicable a todas las disciplinas. ¿Ven esto?
como un logro que simplifica la metodología de las demás ciencias. Para establecer una relación con algo que quizás nos suene más conocido es la diferencia con el enfoque analítico. El enfoque analítico pretende desmenuzar una totalidad, para estudiar los elementos por separado, para poder profundizar en cada elemento, aislándolo justamente de las interacciones y de los componentes del resto del todo que forman. Y así profundiza elemento por elemento, trata justamente como de desmenuzar la totalidad. Por el contrario, el enfoque sistémico hace el recorrido contrario. Intenta englobar la totalidad de los elementos del sistema estudiado, así como las interacciones e interdependencias entre ellos. Es decir, va a estudiar propiamente lo que son las relaciones, las interrelaciones, cómo se afectan los elementos que forman un todo. Y eso es lo que importa más que cada uno de los elementos. Es decir, es prácticamente diametralmente opuesta al enfoque analítico. Por sistema se entiende un conjunto de elementos en interacción, y se intenta investigar las invariantes y las variantes que existen en la interacción de elementos. Estas variantes son principios generales, estructuras y funcionamiento común a todos los sistemas. Entonces, dijimos que es diametralmente opuesta al enfoque analítico, es decir, aquí ya nace, digamos, una oposición a los métodos tradicionales, comunes, clásicos, digamos, ¿no? Los principales influjos a la escuela sistémica. Dijimos, el primero era la teoría general de los sistemas. Esta teoría la desarrolla Bertalanffy, que es un biólogo y filósofo que nació en Viena en 1901, destacado sobre todo en sus trabajos en biología más que en filosofía, y él desarrolla esto que va a ser llamado con posterioridad la teoría general de los sistemas, explicando la vida y la naturaleza de los diferentes seres vivos como la de un complejo sistema. Esta es la teoría más importante, entre muchas otras que él desarrolló, ¿no? En 1940, dentro del ámbito de la biología organizativa, se dio cuenta de que un organismo era un sistema abierto, que estaba en constante intercambio con su entorno. No estaba aislado en el planeta, sino que había algún tipo de intercambio. Entonces, Ludwig Bertalanffy planteó que un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí con un fin o con un objetivo. Y él creyó ver la interacción interna de las partes del sistema como una poderosa herramienta que permite la explicación de diferentes fenómenos de la realidad de ese todo. Es decir, empezó a poner el foco a ver qué pasaba con ese ser en relación a los demás, más que en el ser mismo. El conocer esta teoría para él y desarrollarla va a dar herramientas para todas las demás ciencias, según él. Y ciertamente en muchas ciencias este principio es aplicable, es muy aplicable. Entonces sirve para entender las partes y el todo de cada sistema sin importar la disciplina a la cual se aplique. Así también hizo una clasificación en sistemas abiertos, sistemas cerrados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las características de un sistema según estos primeros estudios, ¿no? Un sistema es un todo organizado, conformado por partes que forman un todo unitario y completo, dice Bertalanffy. Cualquier conjunto de partes unidos o relacionados entre sí puede ser considerado un sistema. Por ejemplo, un ser humano puede ser considerado un sistema, está formado por partes. Una computadora puede ser considerado como un sistema. La familia puede ser considerada como un sistema formado por partes que son sus integrantes. Y así, cada una de las cosas que se nos ocurran, incluso una sociedad puede ser considerada como un sistema. Y así se habla también de sistemas y subsistemas, de los cuales se van a influir unos con otros, y de ahí realmente surgen las conductas, luego aplicado a la psicología, va a surgir de esas intercomunicaciones entre los elementos y el todo, va a surgir las conductas de cada una de las partes. La segunda característica es la teleología, es decir, es el fin o el propósito que todo sistema tiene, es decir, el sistema entero funciona con un objetivo, con un fin. Tercero, la sinergia, la tercera característica.
dice que el todo es más que la suma de las partes. Bertalanffy, como era filósofo también, va a tomar esto de Aristóteles, por supuesto, de una manera errónea, no entendiendo exactamente lo que Aristóteles quiso decir. Dice, el todo, ya lo dijo Aristóteles, el todo es más que las partes. Y es cierto, pero no en el contexto que lo está aplicando Bertalanffy, ¿no? Es decir, el todo es más que la parte. Por ejemplo, él va a decir, la familia es mucho más que cada uno de los integrantes, como si la familia en sí mismo tuviese existencia propia, ¿no? Es decir, importa más las relaciones, el contexto, que los individuos. Esa va a ser la consecuencia luego cuando se aplique a psicología, ¿no? La cuarta es la homeostasis. Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto porque es interesante. Y es el equilibrio dinámico de un sistema. Es decir, todo sistema tiende naturalmente a mantener un equilibrio, según él. Lo cual es cierto en las ciencias físicas y en las ciencias químicas. Cuando yo acciono sobre un sistema químico, sobre un sistema físico, el sistema trata de reaccionar manteniendo un equilibrio. Esto pasa en una reacción química, por ejemplo. Ahora, no tan así en una relación humana. Quinto es la recursividad, ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Sexto, la entropía, es la tendencia al desorden de un sistema. Es la energía ineficaz que no contribuye al orden de un sistema y pone, por ejemplo, en un empleado malo en una empresa, ¿no? Esto es posterior, digamos, a esta primera parte, cuando se empieza a aplicar a las ciencias sociales y a las ciencias económicas y demás. Entonces se habla también, se aplica la entropía y se ve un ejemplo clásico, por ejemplo, un empleado dentro de una gran organización, que puede ser una empresa, donde un empleado de alguna manera afecta su mal desempeño, el desempeño de todos los demás. Entonces ellos los ponen como un ejemplo esto de un sistema. El séptimo es la negantropía, es decir, son acciones que el sistema realiza para mejorar las relaciones con el entorno. Naturalmente, dice Bertalanffy, todo sistema tiende a hacer alguna acción, a acomodarse, a reaccionar para mejorar sus relaciones con el entorno. Y octavo, los límites, es decir, la región que separa un sistema de otro, y así va a hablar de sistemas y subsistemas. Por ejemplo, un individuo puede ser un subsistema de un sistema mayor que es la familia. A su vez, la familia puede ser un subsistema de un sistema que puede ser una comunidad, y esa comunidad a su vez, bueno, etcétera, etcétera. Y así cada cosa o elemento o grupo puede ser considerado como subsistema de otro. El segundo gran influjo sobre este pensamiento sistémico es la cibernética, especialmente de Norbert Wiener y Ross Ashby, de los años, también alrededor de los años 55 a 60, que en sus orígenes se centraba en el estudio de los mecanismos de regulación en los organismos y en las máquinas. Estudian también la cibernética mucho el estudio del conocimiento, perdón, de la relación o interrelación interna de la comunicación, por ejemplo, entre las neuronas, o entre el conocimiento interno de la persona, pero hablando sobre todo de estas relaciones más del orden neuronal, eléctrico y demás, y que luego tratan de copiar de alguna manera en las máquinas, sobre todo en lo que es más tarde, digamos, la computación, las computadoras, ¿no? Esta visión un tanto mecanicista, digamos, van a trasladarlo luego a la psicología sistémica, ¿no? Entonces, el origen de esto se puede encontrar en la investigación en física, en ingeniería, y que se llevó a cabo gran parte durante la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad eh, para el tema de la computación especialmente, ¿no? El tercer gran influjo es el de la teoría de la información y de las comunicaciones. Esto comenzó con Shannon, Weber y Cherry, que proporcionaron un lenguaje matemático para el manejo de la información. Si trataron de diseñar un esquema matemático para el manejo de la información y que va a ser luego el vocabulario de las computadoras. Va a ser luego lo que va de alguna manera a dirigir el lenguaje cibernético. Entonces, esto mismo también luego es desarrollado, como vamos a ver enseguida, más moderno, un poco más recientemente, para hablar de la comunicación del ser humano. Así, la teoría matemática de la comunicación da lugar
a un lenguaje cibernético de las computadoras, y este da lugar a la teoría de la comunicación humana, o teoría general de la comunicación, que lo desarrolla principalmente Watzlawick y que es muy utilizado modernamente, eh, con un lenguaje casi necesario, donde la comunicación tiene influencia directa en las conductas, lo cual podemos entender que gran parte de esto es cierto, pero ellos lo desarrollan como una causa necesaria, es decir, frente a determinadas acciones o determinadas expresiones de la comunicación humana, necesariamente se siguen determinadas conductas, lo cual no es cierto. Bien, hay un montón de estudios y de descubrimientos, por ejemplo, en la neurona mecánica, cuando se empieza a hablar de inteligencia artificial y demás, que tienen su efecto también en toda esta teoría. Empiezan a sentirse tentados, digamos, estos pensadores por todos estos descubrimientos que se van realizando, ¿no? En esas épocas se desarrollan varios seminarios donde se juntan científicos, pensadores de diferentes disciplinas, y que empiezan a pensar ya también qué pasa con la comunicación humana, con la conducta humana, ¿no? Y entonces tenemos, no sé, ingenieros, físicos, químicos, filósofos, escritores, poetas, opinando sobre la conducta humana y sobre este desarrollo de las ciencias humanas, ¿no? En general, ¿no? Entonces, podemos ver allí cómo de alguna manera el desarrollo de esto no es exclusivo de la psicología, hablando del inicio, por supuesto, ¿no? De este pensamiento. Entonces, la teoría general de los sistemas tiene su inicio fuera incluso de la psicología, ¿no? Bien, y un influjo también importante fue la teoría de los juegos, de von Neumann y Morgenstern, que desarrolla paralelamente a la herramienta básica de los sistémicos, el ordenador. Es decir, en principio el ordenador incluso es anterior a la época de las computadoras actuales, donde existía primero un lenguaje matemático, un lenguaje a través de las matemáticas, interesaba, digamos, lograr un cierto lenguaje, una cierta expresión, que es la que regla, digamos, el desarrollo de un gran sistema que es el ordenador, ¿no? Y esto, por supuesto, de ahí surgen un montón de juegos diferentes que también tienen su influencia. Es interesante leerlo para ver las influencias que tiene luego en esta teoría. El enfoque sistémico se confunde a menudo con alguna de estas teorías, principalmente entonces con la cibernética y la teoría general de sistemas. Esto da origen, un poco más tarde, a la aplicación propiamente a la psicología, ¿no? Entonces aparecen algunos términos nuevos que lo aplican directamente a la psicología, tentados por todo este pensamiento moderno, nuevo, ¿no? Por ejemplo, el homeóstato, o homeostasis, que lo ponen como una de las principales características, que lo van a usar mucho en la psicología sistémica aplicada a familia, es decir, en terapia familiar sistémica, es, por ejemplo, una prueba de Ashby, que era científico. Entonces él toma 4 imanes comunes, que los alimenta cada uno con electricidad, de manera que puede ir variando la intensidad de esa electricidad de cada uno de los imanes, y los coloca dentro de un gran campo magnético. Entonces quedan los 4 imanes como suspendidos dentro de un gran campo magnético, y comienza a jugar de alguna manera, variando la electricidad de uno de los imanes. Y observa cómo al variar la electricidad de uno, dentro de ese campo magnético, toma una ubicación diferente. Es decir, cambia de lugar ese imán, sube, baja, se traslada hacia un costado, hacia otro. Y cuando un imán se cambia de posición, los otros 3 se reacomodan. Es decir, tratan de compensar de alguna manera la acción que hizo ese primero, ¿no? Y así empieza a jugar de una forma o de otra, y surge lo que él llama el concepto de homeostasis, que en relación al aparato sobre el cual hace este ensayo, que es el homeóstato. Esta es la visión que va a tener la terapia familiar sobre la familia, donde uno de los integrantes que produzca algún cambio, necesariamente los demás de alguna manera
y fíjense que dije necesariamente, no libremente, esa es la visión que ellos van a tener, se van a reacomodar, reaccionar para mantener el equilibrio de ese gran campo magnético que debería ser la familia, ¿no? Entonces, ciertamente la familia es mucho más que un gran campo magnético, ¿no? Después vamos a ver en la crítica, digamos, a qué nos referimos con esto. Pero esta es la visión básicamente, fíjense como una prueba científica del campo de la física es tomado como la estructura de pensamiento sobre la cual interpretar a la familia. Podemos distinguir claramente tres etapas en la evolución de las ideas sobre sistemas. La primera de ellas se corresponde más o menos luego de la década del 40, a finales de la cual aparecen algunos trabajos de cibernética sobre todo, y la teoría matemática de la información, en la que se establecieron diversos principios de control y regulación en las máquinas y se aplicaron a los organismos vivos. Es decir, algunos principios de las máquinas se aplicaron a los organismos vivos. Una década más tarde se dio el paso inverso, es decir, nociones asociadas a los organismos, como memoria, por ejemplo, el reconocimiento de formas, fenómenos adaptativos, algún aprendizaje, etc., se trató de aplicar esto de los seres vivos a las máquinas, es decir, se hizo el paso inverso, se trató de con las máquinas imitar ciertos comportamientos de los seres vivos. Por último, una década más tarde, en los años 60 más o menos, estas ideas se extienden de estos campos a la empresa, a la sociedad, a la ecología y más tarde a la psicología. Y da lugar entonces a lo que podríamos llamar el enfoque de sistemas generales, que intenta aplicar estos conceptos a sistemas de actividades humanas. Es decir, se aplica todo esto que nace científicamente a las actividades humanas, a la conducta humana, a la comunicación humana, y ahí pasa propiamente al campo de la psicología. Pero ciertamente se mantienen, por lo menos esos esquemas de pensamiento, esa estructura de pensamiento que tiene una tendencia ciertamente mecanicista. Así tenemos más tarde a Bateson, a Maturana de Chile, y sobre todo a Paul Watzlawick, que es de la escuela de Palo Alto en Estados Unidos, que desarrolla toda la teoría de la comunicación humana desde estos conceptos que acabamos de describir. Tiene cosas muy interesantes, realmente, y que yo utilizo incluso bastante en terapia de familia, y tiene otros principios, por supuesto, errados al estar basado en un concepto erróneo de la persona, ¿no? Por ejemplo, él es uno de los pioneros en desarrollar la comunicación gestual, es decir, no solo lo que literalmente digo con las palabras, sino todo lo que muestro con los gestos, con mis acciones, con mi cuerpo, con cada una de las expresiones. Incluso al querer no comunicar, estoy comunicando que no me quiero comunicar. Es decir, entonces él dice, es imposible no comunicar, porque cuando no me comunico, o quiero no comunicarme, o quiero quedarme como de yeso frente a otra persona, en realidad algo estoy mostrando, algo estoy comunicando. Estoy comunicando desprecio, estoy comunicando enojo, algo estoy comunicando. Entonces, esto es interesante dentro de la familia, porque ciertamente todo demuestra emociones, acciones, pensamientos, es decir, todo dentro de una familia, dentro de un sistema en general, entendido como nosotros desde el realismo lo entendemos, ciertamente tiene su influencia, tiene toda comunicación, de alguna manera, influye en los demás, ciertamente. Ahora, lo que ellos sostienen es que influye, pero con razón de necesidad. Es decir, frente a determinada comunicación, se forman necesariamente tales o cuales pensamientos y conductas, ¿no? Ahí es donde radica principalmente uno de los errores, ¿no? Entonces, el individuo dentro en general, de un sistema, es como un elemento emergente del mismo sistema. Entonces, se traslada de alguna manera la unidad sustancial de la persona
al sistema. Es decir, aquí lo que es esencial es el sistema, la persona pasa a ser prácticamente accidental, ¿no? Es parte del sistema, no es que no sea importante, no lo van a decir explícitamente así, pero realmente es lo que pasa, digamos, actúa sobre el sistema, sobre la comunicación, sobre las interrelaciones, sobre los vínculos y demás, pero de alguna manera se menosprecia o se le quita valor, se reduce propiamente al individuo. Bien, podríamos poner muchos ejemplos más, pero se nos va el tiempo en la parte más histórica y no es la intención, simplemente era para poder entender un poquito dónde se gesta. Me parece muy interesante porque desde ahí se entiende bien qué cosa es la psicología sistémica, ¿no? Dónde se forma realmente. Bien, entonces hasta aquí más o menos algunos de los ejemplos, hay muchísimos más, como dije, pero y que son realmente muy ilustradores de todo esto, ¿no? Bien, resumiendo el pensamiento sistémico, ya ahora sí, en el campo, para llevarlo al campo de la psicología de la terapia propiamente, ¿no? Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, resumiendo, comenzó a gestarse este pensamiento sobre el comportamiento humano, en base a la suposición de la existencia de un conjunto de relaciones entre la persona y su entorno, el contexto, y este punto de vista va a privilegiar siempre el contexto en el que se producen las problemáticas psicológicas del individuo y lo establece como un sistema, con un funcionamiento determinado. Es decir, se va a basar propiamente en el contexto, en el sistema, y no en el individuo. Así lo van a expresar. Ellos se autodenominan como los superadores del psicoanálisis, porque el psicoanálisis, dicen, se centraba en una mirada hacia adentro, donde el terapeuta simplemente era una persona más pasiva. Ahora el terapeuta es una persona activa, incluso la consideran como parte del sistema propiamente, porque va a actuar sobre el mismo sistema, y dando ahora importancia al contexto, ¿no? Es decir, a qué pasa a esa persona en relación con los demás. Así lo van a describir. Es decir, si antes lo que importaba era solo la persona y su mirada hacia adentro, ahora lo que importa es solo las relaciones de esa persona en su contexto, ¿no? Entonces, de absolutizar, digamos, de una manera pasan a absolutizar de alguna manera su contrario. Entonces, así esta escuela está abocada a la observación de los pacientes como parte de un sistema, ¿no? Lo cual tiene cosas bastante interesantes, porque allí surge también la cámara Gesell. O sea, no todo es erróneo ciertamente en esta escuela. Entonces, lo cual es bastante interesante cuando un individuo se lo observa dentro del contexto. El contexto para nosotros también es muy importante, pero no tiene el significado que tiene dentro de esta escuela, ¿no? Entonces, se plantea que el individuo actúa regido por los conceptos de este sistema, interpretado como un conjunto de elementos funcionales interconectados entre sí, al que logra equilibrar o desequilibrar según su comportamiento sintomático. Ya el individuo, como vemos, pasa a un segundo plano. La sistémica va a decir que el contexto es el que le dice al individuo qué cosa está bien y qué cosa está mal. Es el contexto el que se lo dice, según esta escuela, ciertamente, ¿no? El contexto le va a decir cuáles son las reglas, cómo debemos comportarnos frente a determinadas ocasiones. Ese es el poder que tiene propiamente el contexto. Es decir, acá ya no hay una moral objetiva, por ejemplo, del comportamiento, ¿sí? Sino que es el contexto. Entonces, en un determinado contexto puede que una conducta sea buena o sea mala, incluso sea considerada como enferma o no, y en otro contexto quizás es considerado de otra manera. Ese es el pensamiento propiamente sistémico, ¿no? Entonces, la terapia sistémica es una terapia que toma en cuenta el contexto. Nada es absoluto. Nada en sí es bueno o es malo. Nada es enfermo o es sano. Así literalmente lo dicen, ¿eh? Sino que el contexto es el que define eso. Es el contexto. Entonces dicen, hay problemáticas que en un contexto son problemas, y en algunos contextos son problemas muy graves, y esa misma situación en otro contexto quizás tiene otras características, quizás no es un problema, incluso no es una enfermedad, ¿no? Esto ciertamente tiene una consecuencia propiamente luego en el consultorio, luego lo que es en la práctica clínica, ¿no? Porque si esto es así, yo no debería apuntar mi terapia, digamos, a la mejora de la persona, sino a la mejora del contexto.
y como consecuencia de este debería ocurrir la mejora de la persona. Pero incluso si lo que importa, o el que define, digamos, la enfermedad y lo que está bien y lo que está mal es el contexto, lo único que debo apuntar a cambiar es el contexto. Entonces, incluso si yo cambio las reglas del juego y ese contexto hace que acepte a esa misma persona, a ese integrante, de otra manera y demás, eso justifica cualquier cosa, incluso una mentira. Aunque para la sistémica no habría mentira, porque no hay ni bien ni mal, el contexto es el que te dice si eso es mentira o es verdad. Porque si yo cambio el contexto que haga que esa persona que supuestamente tiene tal o cual trastorno, y para el contexto eso no es visto como un trastorno, el problema estaría solucionado. Esa es digamos, una de las consecuencias clínicas, ¿no? Así entonces, la sistémica comenzó a enfatizar el estudio de las totalidades, entendiendo la totalidad para la sistémica como el grupo, es decir, como el contexto. Por eso digo, de alguna manera, aunque no son los conceptos que ellos usan, de alguna manera la unidad sustancial ahora es el grupo, es el contexto, no tanto la persona, ¿no? La unidad sustancial o la unidad esencial es el grupo y no el individuo. Bien, ellos dicen, se basan mucho, digamos, en varios estudios, que no hay tiempo para mencionarlos aquí, pero donde ven que en terapias individuales lograban que el individuo mejorara, y cuando volvía al contexto familiar, sobre todo, volvían de alguna manera a retroceder. Entonces, para ellos eso es también un poco la explicación de que lo que importa es el contexto más que las terapias individuales, ¿no? De aquí surge, por supuesto, sobre todo la terapia familiar sistémica, ¿no? Es decir, cuando hablamos del contexto, principalmente el primer contexto, usualmente, normalmente, es la familia. Entonces el terapeuta comienza a citar la familia del paciente, comienza a trabajar con la familia, observa en ciertas ocasiones, digo ciertas porque ellos hablan como si fuese el total de los problemas, y en realidad, ciertamente cuando uno mejora la familia, mejoran muchos parámetros, muchos aspectos de la persona, pero nunca van a hablar de cada uno de los casos particulares, ¿no? Cuando la causa o el origen está en la familia, ciertamente uno trata a la familia y en general mejora el paciente, ¿no? Pero no siempre, no en todos los casos es así. Entonces, hay un montón de distinciones que hacer que ciertamente no las realizan, ¿no? Entonces, dicen ellos, cuando uno actúa con la familia y la familia, que es la que significaba a la persona como enferma, si uno logra, digamos, de alguna manera ayudar el contexto, pasan dos cosas. Primero, el enfermo puede mejorar, y segundo, el contexto acepta al enfermo de otra manera, o deja de significar al enfermo como enfermo. Lo cual, ciertamente, como se puede entender, como ellos de alguna manera niegan la realidad objetiva, se puede entender que funden esto, que hablen del enfermo como significado de la familia, ¿no? No como una realidad objetiva de la persona enferma, ¿no? Bien. Así bueno, varios ejemplos más, pero veo que se nos va el tiempo, así que vamos a, de alguna manera, agilizar un poquito. Pasamos un poquito entonces a la crítica. Muchas cosas saltaron a la vista o saltan a la vista con lo que hemos explicado. Creo que viendo la historia, ¿no?, podemos darnos cuenta de que el pensamiento sistémico es un tanto mecanicista, es decir, poco habla de actos propiamente humanos, de una conducta propiamente humana, es constructivista, es simplista. Hay muchísimas distinciones que hacer dentro de esto para que, digamos, aprovechar lo que la sistémica pueda tener de aprovechable, pero no lo hacen, es completamente simplista y por supuesto reduccionista del hombre. ¿Ah? Lo reducen siempre a lo relacional, pero no lo relacional entendido como lo entendemos nosotros en el realismo, ¿no? Nosotros entendemos la dimensión de la persona, la dimensión social de la persona. Entendemos propiamente al hombre como animal político, como animal sociable, animal racional, pero sociable. Y es ciertamente una dimensión muy importante para nosotros, porque ciertamente tiene mucha influencia, pero no podemos dejar
de ver el principio del cambio de la conducta en la persona, en su libertad, ¿no? La persona que actúa, que toma decisiones y demás, lo hace con una inteligencia que ilumina y con una libertad, perdón, con una voluntad que es libre de decidir tal o cual acción, incluso en el peor de los contextos, ¿no? Incluso en el peor de los contextos. Entonces, ¿cuántas veces, digamos, por ejemplo, de una familia muy buena surgen hijos no tanto? O al revés, de familias que son realmente desastrosas, surgen hijos muy buenos. Entonces, ¿qué pasó, digamos? No es una conducta típica, propia, necesaria, digamos, de ese contexto. Lo que pasó es que ese individuo, además de sus características propias, su temperamento propio, sus rasgos personales propios, sus fortalezas, sus criterios y demás que pueda tener, y que de alguna manera lo salva por ahí de ese contexto desastroso, tiene su libertad. Entonces tiene su libertad para elegir bien, y a veces al revés, digamos, ¿no? Entonces, esta visión es una visión reduccionista del hombre. Totalizan la parte social de la persona humana, pero no entendida como nosotros la entendemos, sino de alguna manera sin tener en cuenta la libertad de la persona. Bien, como crítica, el primer punto que debemos mencionar es que es una teoría constructivista. Este es un error fundamental de esta teoría. Es decir, confunden el papel activo de la inteligencia, que es un acto para acercarnos o adecuarnos a la realidad, es decir, una potencia activa que se debe adecuar a la realidad, y en ese momento que se adecua a la realidad surge la verdad. Ellos la confunden con la inteligencia, que tiene un rol activo, pero para construir la realidad, no para interpretarla, no para adecuarse, sino que es la inteligencia la que construye la realidad, por eso es constructivismo, ¿no? Si yo construyo la realidad, construyo mi verdad, la verdad pasa a ser relativa, la ética prácticamente no existe, porque ¿quién define el contexto? Define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y yo interpreto eso, y esa pasa a ser mi ética, digamos, ¿no? Entonces, hay una diferencia fundamental, digamos, aquí, ¿no? Nosotros sostenemos que la inteligencia se adecúa a la realidad, y recién ahí piensa bien, piensa correctamente, piensa en la verdad. Ellos dicen que el rol de la inteligencia es construir su propia realidad. La unidad sustancial o la sustancialidad para nosotros está en el ser humano, es decir, la unidad propiamente es el ser humano, y la familia es para el ser humano, ¿no? Y no al revés. En cambio, en la sistémica, la unidad esencial, sustancial, de alguna manera, es el grupo relacional, o es la interacción, incluso de un individuo, la interacción con el contexto, ¿no? Eso es lo propiamente esencial, ¿no? Lo importante, por decirlo así. El segundo punto de esta crítica es la certeza en el conocimiento, que es otra reducción del hombre, ¿no? Ciertamente hay conocimientos que son probables, no todos son ciertos, o con la certeza que tienen otros pensamientos, que si yo puedo ver un color y estar cierto de ese color, pero salgo a la calle y no puedo estar cierto de que voy por una vereda y no se me cae un árbol en la cabeza. Yo tengo fe de que de eso no va a pasar, tengo casi la seguridad, pero no puedo afirmarlo con la misma certeza, ¿no? Entonces, hay cosas sobre las que no podemos dudar con la certeza de un silogismo demostrativo, pero otras en las que son probables, es decir, confiamos en que no van a ocurrir o que sí van a ocurrir, pero no podemos estar absolutamente seguros, ¿no? Hay diferentes tipos de conocimiento, no es el mismo el de las matemáticas que el de la moral, por ejemplo, o el de la filosofía, todas tienen certezas diferentes, ¿no? Pero el constructivismo nuevamente absolutiza parte de la realidad, afirma que el conocimiento es siempre contingente, es decir, está siempre en una posición de cambio, es siempre cambiante, y por tanto está siempre sujeto a revisión. Es siempre hipotético, es siempre transitorio. Por supuesto, si no hay naturaleza, si no hay realidad, la realidad la construyo yo, ciertamente la certeza pierde valor. Ahora, lo curioso es que ciertamente es lo que pasa, se cae en un absurdo, porque esto ellos lo afirman de una manera cierta. O sea, todo es cambiante, todo es relativo, pero ellos lo dan como una teoría cierta. Entonces, pierden ellos en su misma teoría, pierden certeza, ¿no?
El tercer punto es que el constructivismo, se autoproclama como superador del objetivismo y del carácter pasivo del conocimiento, ¿no? Pero resulta que no es precisamente pasiva la potencia intelectual. O sea, ellos dicen, nosotros superamos porque nosotros creemos en un intelecto activo, recordemos que dijimos que crea la realidad, ¿no? Y se autoproclama como superador de todo esto, pero en realidad la filosofía clásica no es eso lo que dice, ¿no? Es una potencia activa, como dijimos. Entonces, ellos dicen que para la postura tradicional, clásica, el conocimiento es una mera percepción pasiva, según la cual la realidad construye o imprime en el hombre una representación de las cosas. ¿Ah? Esto, por supuesto, tiene luego en psicología una implicancia, siempre en la práctica, ¿no? El cuarto punto es la cuestión de la verdad. Unos la niegan, dicen que no hay verdad, porque lógico, si no hay naturaleza, si no hay realidad objetiva, no pueden hablar de verdad, a lo sumo de una verdad relativa, que cada uno construye, ¿no? Entonces, la verdad es relativa. Otros dicen que es una construcción y por tanto es más o menos lo mismo, ¿no? Porque si es una construcción, en realidad tampoco hay verdad objetiva. Es relativa y no existe entonces. Cada uno construye su propia realidad, cada uno individualmente, después consensuando con la sociedad, esto lo dicen textualmente, ¿no? Es decir, cada uno la construye individualmente, después lo hace consensuando en la sociedad, esa verdad que trató de criar sobre todo en los primeros años, o sea, durante la infancia, la adolescencia. Luego lo consensúa con la sociedad, y ahí puede ocurrir un cambio, que comienza a pensar diferente y a actuar diferente, y finalmente en las diferentes culturas. Lógicamente, algunos autores sacan de aquí conclusiones idealistas, como por ejemplo Watzlawick en la teoría de la comunicación. Dice él textualmente, puesto que la existencia del hombre no es observable en el mismo sentido en que lo son sus relaciones sociales, nos vemos forzados a abandonar la posición objetiva desde afuera. El hombre se construye autónomamente a sí mismo, dice textualmente, ¿no? Dice así, la realidad es en gran medida lo que la hacemos ser. No existe en la realidad, la hago yo soy el que hace ser la realidad, ¿no? Los filósofos existencialistas proponen una relación muy similar entre el hombre y su realidad. Conciben al hombre arrojado a un mundo opaco y carente de sentido, a partir del cual el hombre mismo crea su situación. Esta es la teoría de Watzlawick, ¿no? Por lo tanto, su manera específica de ser en el mundo es el resultado de su elección, es el significado que él confiere a lo que probablemente está más allá de la comprensión humana objetiva. Así, el sentido de la vida es una construcción. La vida es opaca, no tiene sentido. Estamos arrojados a la existencia. Nosotros le damos el sentido que queremos, la vida no tiene un sentido objetivo y la realidad tampoco. No hay naturaleza ni hay realidad. ¿Mm? Eso dice Watzlawick en su teoría de la comunicación y que es tristemente seguido hoy por todas las ciencias sociales, filosóficas modernas, incluso es sobre la cual se basa el trabajo de la comunicación en las terapias, especialmente las terapias familiares. Por supuesto, toda esta cosmovisión tiene consecuencias en la práctica clínica, porque dejo entonces de mirar al sujeto, a mirar su interior, a mirar la realidad, para concentrarse y mirar solamente su contexto. Según algunos de ellos, se rompe así con el psicoanálisis para pasar a lo que realmente importa, que es el contexto. Bien, nosotros no decimos eso, ciertamente el contexto es muy importante para nosotros, pero no podemos dejar de mirar a la persona completa, ¿no? A su parte emocional, a su parte afectiva, a su inteligencia, a su voluntad y sobre todo a su libertad. Es una persona libre respecto a sí mismo y respecto al contexto, ¿no? No es una persona que actúa por necesidad, o sea, una relación necesaria, ¿no? Quinto punto de esta crítica es el olvido de la libertad del hombre. Ya hemos mencionado bastante sobre esto, pero conviene remarcarlo claramente, ¿no? Toda conducta es información, toda conducta alimenta o retroalimenta algo. Toda conducta forma parte de un agregado de conductas que definen un circuito que es un sistema.
Así, cada individuo de un sistema es imposible que no comunique. Esto es lo que dice Goslavin, ¿no? Y todo comportamiento de un miembro posee un valor de mensaje para el resto de los integrantes. Pensemos en el homeóstato, ¿no? Lo dice en ese sentido, no lo dice en el sentido que nosotros lo decimos. Además, los sistemas abiertos se caracterizan por patrones de circularidad, sin un principio ni un final claro, donde la definición de cualquier interacción depende de la manera en que los participantes de la comunicación dividan la secuencia circular y establezcan relaciones de causa y efecto. La libertad, el olvido de la libertad, es un tema sumamente importante, ¿no? Y que tiene, por supuesto, consecuencias en las bases mismas de la construcción de las terapias de esta escuela. Sexto y último punto de esta crítica es que se confunde la unidad sustancial y que resulta en una reducción de la persona, ¿no? En una mirada realmente integral de la persona humana, ciertamente en primer lugar tenemos en cuenta al sujeto humano con toda su integridad, su dimensión biológica, corporal, emocional, espiritual y por supuesto social. Y ahí es donde entra el contexto, pero un contexto sobre el cual ciertamente influye sobre la persona, esto es innegable, digamos, ¿no? Y depende de un montón de cosas, el nivel de influencia, depende del ciclo de vida, es decir, el momento de la vida que estoy atravesando, no es lo mismo un niño que un joven, que un adulto, depende de las fortalezas propias, digamos, de los criterios propios, de los temperamentos propios, de los rasgos personales propios, pero sobre todo está siempre presente la libertad humana, donde uno puede, de alguna manera, regular, dominar la influencia de ese contexto, ¿no? Tanto en la forma que ese contexto influencia sobre mi persona, como la influencia de mi persona hacia ese contexto. Pensemos en la familia, por ejemplo, ¿no? La influencia de los padres a los hijos, entre los hermanos y demás. Por eso entender solamente el contexto es intentar actuar solamente sobre las interacciones, olvidando los recursos de la persona, ¿no? En una terapia familiar de verdad integral, ciertamente actuamos sobre el contexto, pero sobre todo actuamos sobre la persona, ¿no? Sobre las fortalezas, debilidades y demás de las personas, en una terapia de grupo, por ejemplo, ¿no? No podemos olvidar los rasgos particulares de cada uno de los sujetos. Bien, en este tipo de terapia se aplica fundamentalmente a la terapia familiar, la sistémica. Por supuesto hay cosas bastante interesantes, como digo, en la comunicación, por ejemplo, tener muy en cuenta lo gestual, yo lo uso mucho, eso en terapia familiar. Un principio también que suelo utilizar mucho en terapia de grupo, sobre todo cuando se trabaja no solo con el matrimonio, sino con la familia entera, por ejemplo, es la visión que tienen ciertos sistémicos de la familia, sobre todo Salvador Minuchin, que es un sistémico, pero él se define como sistémico estructural, porque se basa propiamente en una visión, en la visión de la estructura de la familia, que curiosamente yo diría que no es propiamente sistémica, porque al hablar de una estructura objetiva de la familia, ciertamente va un poquito en contra de los principios de la sistémica. Es decir, dijimos que no hay verdad objetiva, cuando yo desarrollo y digo, no, toda familia tiene una estructura de base que la hace funcional, estoy de alguna manera yendo contra la sistémica. Pero bueno, él se define como sistémico estructural y tiene una visión de la familia, digamos, dividiendo en sistemas y subsistemas con estrategias diferentes, digamos. Por ejemplo, digamos, yo en lugar de sistemas los llamo directamente vínculos, ¿no? Uno a veces cuando tiene un grupo puede diferenciar diferentes tipos de vínculos, diferentes funcionalidades o disfuncionalidades dentro del mismo grupo, y entonces puede diagramar estrategias diferentes. Por ejemplo, uno se puede encontrar con que, qué sé yo, un papá, una mamá y 4 hijos, donde hay diferentes tipos de conflictos, por ejemplo, quizás particularmente entre 2 hermanos, entre otro de los hijos y su papá, quizás otra de las hijas con su mamá, otras en el orden matrimonial, y entonces uno va diferenciando, digamos, y un poco, digamos, quizás un poco adaptado, pero es la visión de
psicología sistémica de un grupo. Entonces uno puede tener estrategias diferentes para cada uno de los vínculos, sería en este caso en el vocabulario sistémico del subsistema, para trabajar, digamos, en diferentes direcciones, quizás con cada uno de los vínculos, y después quizás con algún punto en común con todos, ¿no? Después tiene algunas técnicas bastante interesantes en determinadas acciones que también algunas un poquito acomodadas. Yo uso mucho, por ejemplo, la reformulación y la reestructuración, que es propia de la terapia familiar sistémica, que yo diría que, digamos, tienen más sabor a cognitiva, digamos, que propiamente a sistémica, pero son técnicas desarrolladas por la escuela sistémica, eh, donde es la reformulación, y se trabaja, por ejemplo, en las falsas atribuciones, cuando en un matrimonio, por ejemplo, hay distorsión referido a los pensamientos del otro o a las intenciones del otro y demás, lo que es la reformulación y la reestructuración referida a la estructura de la familia, son técnicas interesantes, ¿no? Son técnicas que realmente pueden ayudar, ¿no? Bien, el tiempo se nos ha ido, propiamente de lo que es la aplicación quizás más práctica. Tenemos otra oportunidad donde hablamos propiamente de la terapia familiar eh, y conyugal. Ahí vamos a desarrollar un poquito lo que yo rescato de esta escuela, para aplicar propiamente en esas ocasiones. Bien, en el apunte está un poquito más desarrollado, así que van a poder ampliar un poquito más, y si no, por lo menos tienen la base para quien le interese desarrollar o investigar un poquito más. Voy a intentar ponerle incluso algunas bibliografías sobre el tema, tanto del desarrollo de esta escuela como de algunas críticas que hay respecto a esta escuela. Bien, hasta aquí llegamos entonces, porque se nos ha ido el tiempo, habría mucho más para desarrollar, pero bueno, es por lo menos lo mínimo que tenemos que decir respecto a este tema. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición de ustedes.